Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6 conformado por Eduardo Chávez Valero, Irving Leonardo Martínez Ornelas, Alejandro Villaverduzco y su servidor José Abraham Leva Perea. Y durante esta presentación vamos a hablar sobre las bases de datos electrónicas enfocadas a la materia en curso, es decir, tecnologías de la información y la comunicación. En un sitio web existen dos métodos para almacenar datos dentro de un sistema basado en computadora. La primera opción se basa en almacenar los datos en archivos individuales, por lo que cada uno de ellos es único para una determinada aplicación. Y por otra parte, el segundo método implica en la creación de una base de datos, concepto que será explicado a continuación. ¿Qué es una base de datos? Pues entendemos como un concepto en general, más que nada brindado en clase, que la base de datos es un conjunto de información pues digital estructurada en algún registro o almacenada en algún soporte, pues ya sea legible por algún ordenador. Pues estas mismas bases de datos se crean y se mantienen de una forma continua con la finalidad de resolver necesidades de información para los usuarios. Pero estas mismas bases de datos también se les conoce como recopilación organizada de información o de algún dato estructurado que, como ya lo mencioné, se almacena en algún sistema de alguna forma electrónica. Ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene una base de datos. Como primera ventaja encontramos que regularmente vamos a encontrar información actualizada. Esto quiere decir que cualquier artículo publicado o que encontremos en una base de datos va a tener muy pocos años y si queremos basarnos en él para alguna investigación, pues se puede hacer siempre y cuando obviamente pues otorguemos los derechos de autor. También tenemos que tienen acceso remoto, simultáneo y limitado. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede acceder a una base de datos desde su casa. Tampoco hay ninguna restricción con que pues entre yo primero, luego sigues tú. No, es simultáneo. Todos podemos entrar al mismo tiempo y pues sin ningún tipo de limitación. Tienen mucha disponibilidad de recursos bibliográficos, como lo mencionaba con la cuestión de la información actualizada. Podemos encontrar cualquier tipo de tema, muchísimos artículos científicos sobre cualquier tema que se nos ocurra, no importa si tu área de trabajo es la biología, la electricidad, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de información la vamos a encontrar ahí. Y toda esta información, su última ventaja es que va a ser fidedigna y pues van a ser siempre publicaciones arbitrarias, de revistas, etcétera, y en diversas ramas del conocimiento. Como desventajas tenemos que regularmente el contenido que encontraremos aquí es de pago o que para acceder a la base de datos en sí pues tenemos que pagar alguna suscripción. Y además que la mayor parte del contenido que vamos a encontrar está en idioma inglés. Entre los objetivos más importantes que tiene una base de datos se encuentran asegurar que los datos puedan ser comparados entre los usuarios y entre diversas aplicaciones, mantener los datos precisos y consistentes, asegurar que los datos que sean requeridos en aplicaciones actuales y o futuras estén disponibles, permitirle a la base de datos evolucionar junto con las necesidades de los usuarios y permitir que dichos usuarios puedan construir su vista personal de los datos. Ahora bien, hablemos sobre los componentes de una base de datos. Estas principalmente están divididas en cinco partes: el hardware, los usuarios, que puede ser el programador de aplicaciones, el usuario final y o el administrador de la base de datos. También está el DBA, que es Database Administrator, el software DBMS, que significa Database Management System, y los datos. Hablando más en sí de cuáles podrían ser algunos ejemplos de las bases de datos, tenemos como ejemplos principales ProQuest, BioOne, Emerald, American Chemical Society, Elsevier y ACM Digital Library. Como se muestran en las imágenes que están a la derecha de cada algunos, esos son los símbolos que los representan. Estas mismas bases de datos son las que cuenta Itson en su biblioteca virtual para uso de los estudiantes. Costos de una base de datos.
El coste de una base de datos puede variar desde el hecho de que tú estás creando la base de datos o comprándola o rentándola. Si tú decides comprar o rentar una base de datos, diferentes compañías te proporcionan sus bases de datos ya creadas. En ese caso, utilicemos de ejemplo la base de datos de Microsoft, llamada Microsoft SQL Server, desde que sus precios varían desde 15 euros al mes hasta 350 euros al mes, con un espacio asignado de 20 megabytes a 1 gigabyte respectivamente. En conclusión, las bases de datos nos sirven tanto como para extraer información de buena calidad y de fuentes confiables, como también para resguardar dicha información con el pasar de los años sin que ésta se pierda o arruine. Por esto, como se mencionó anteriormente, tiene una que otra desventaja, aunque el saber lo aprovechable que esto puede ser es casi nula la existencia de ellas.